cordial de las bienvenidas a todos ustedes y desde luego a aquellos que hacen el intento de conectarse y ver la transmisión. Este es un recurso que nos puede ayudar como en estos casos no pueden asistir por obvias razones, pueden seguir la transmisión. Bien, tenemos una hora, hermanos, en donde en esta hora vamos a tratar de aprender más de la palabra de Dios y recalcando que no lo sabemos todo. Hay veces que tenemos en mente que las personas que están al frente lo saben todo y no es así. Que deberíamos de estudiar más, claro que sí, pero no lo sabemos todos, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un tesoro en donde no vamos a terminar de entender todas las riquezas de parte de nuestro Dios. La Biblia nos dice que hay cosas que son ocultas y las cosas ocultas le pertenecen a Dios, ¿verdad? Pero sí podemos aprender algo práctico, algo que diga uno, Señor, pues esto me fue de bendición. Entonces prepare su corazón para recibir entonces el mensaje de la palabra del Señor. Para empezar, hermanos, quisiera invitarles a que tomen su Biblia, el ejemplar de la palabra de Dios, y vamos a buscar el texto que vamos a tratar de aprender en esta mañana. Les invito para que busquen este versículo. Yo tenía Jeremías 33:3, pero dije, no, ese está muy, muy conocido. ¿Cuál es, hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en última instancia decidí cambiarlo. Busquen Mateo capítulo 11, versículo 28. Ambos textos tienen que ver con el tema. Mateo 11, 28. Dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un versículo también conocido y es muy corto. Creo que sí lo podemos aprender. Mateo capítulo 11, versículo 28, hermanos. Mateo 11, 28. Si lo encuentran, les voy a invitar de favor para que un par de veces le demos lectura a este versículo. Voy a dejar un tiempo para que lo busquen y si ya lo tienen, hermanos, vamos a leerlo un par de veces. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién puede compartir este versículo de memoria de mi lado derecho? Muy bien, así está claro. Adelante, hermano. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Creo que escuché a alguien más. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien, hermanos. Vamos 3-0. Ahora los de mi lado izquierdo. Yo sé que el hermano Eduardo, la hermana Diana, la hermana Juani, Abraham y la superconchis pueden. Adelante. ¿Y yo? Muy bien, hermana Juanita. Mateo 11, 28. ¿Alguien más, hermanos? Hermana, adelante. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Con confianza, si no, no se preocupen, nos podemos ayudar. Recuerden, estamos aprendiendo, ¿verdad? Créanme algo, que cuando yo estoy en el lugar de ustedes y si alguien me hace una pregunta, en mi caso yo me bloqueo, no sé por qué. Se me borra todo, hermanos, todo. Me sé la respuesta, pero me bloqueo. Siempre me ha pasado eso, desde que entré al seminario bíblico, y no se diga cuando el hermano Kiko llegaba a preguntarnos, ¿verdad? Entonces, siempre me ha pasado eso, no sé por qué. Por eso trato de darles algo de confianza, ¿verdad? Que no se preocupen si no lo saben. ¿Alguien más que lo quiera decir? Hermano Eduardo.
Amén. Muy bien, hermanos. ¿Lo decimos juntos, les parece? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras las dice el Señor Jesucristo, en donde también nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina diciendo el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo, hermanos, lo cambié a última instancia porque en el momento de estar orando, el hermano Rogelio, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, agradeciéndole por la lluvia, agradeciendo por lo bueno que Él es con nosotros, me encuentro en la necesidad de yo orar también al Señor y decirle, Señor, te dejo a ti mis cargas, ¿sí? Porque la única manera de sentirme bien, libre, absolutamente libre, es dejándote todas mis necesidades, todas mis cargas. Y por eso fue que decidí cambiar el versículo que va de la mano con Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles de la importancia de orar. La importancia de orar. ¿Ustedes creen que sea importante orar, hermanos? Fundamental. Y de eso vamos a compartir en esta mañana. La importancia de orar. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesucristo hace una atenta invitación. Y para que quede claro, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas. A lo mejor usted y yo sí, pero Él nunca lo va a hacer. Para Él todos son especiales, todos son amados. Él no hace diferencia entre una persona y otra persona. No importan las distinciones que tenga la persona. Para el Señor no hay acepción. Y por eso dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. Todos, hermanos, absolutamente. Todos aquellos que están trabajados, que están cargados. No habla propiamente de un trabajo físico, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de esos trabajos, de esas cargas que indudablemente nadie puede llevar sino solamente el Señor. Hay veces que nosotros nos queremos hacer los fuertes, que sí puedo llevar esta carga emocionalmente hablando, puedo llevar esta carga de angustia, puedo llevar esta carga de, ¿por qué no decirlo?, de rencor hacia alguien más. Porque esa es una carga, ¿eh? ¿Sí vieron el último canto que nos compartía Isaac en la dirección? No sé si le llamó la atención lo último. ¿Cómo puedes tú orar si tienes rencor contra tu hermano? Dios no escucha la oración, decía ahí, si no te has reconciliado. Y esa es una carga, hermanos. Esas cargas que a veces no nos dejan avanzar, la carga de la amargura, la raíz de amargura, el pesar, como le llaman en otro lugar, esas cargas y esos trabajos arduos, emocionalmente hablando, nosotros no podemos llevarlos. Que querramos hacerlo es otra cosa, pero la verdad de las cosas no podemos, hermanos. Y llega un punto en donde le decimos al Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y entra ese versículo que me dice, venid. O sea, ¿qué te cuesta? Venid a mí, porque Él es el único que puede llevar esas cargas. Todos los que estéis trabajados, todos los que estéis cargados. Y luego el resultado es, yo os haré descansar. ¿Cuántos de los varones aquí presentes les ha tocado tener una carretilla en sus manos? Creo que varios, ¿verdad? Cuando tú das una vuelta con una carretilla cargadita y luego das otra vuelta, llega un punto en donde ya te cansaste y se empiezan a apoyar sus manos, ¿verdad que sí? Y ya no puedes ni siquiera tocar la carretilla, pero tienes que llevar otra carga más. Cuando terminas de hacer ese trabajo, ¿cómo te sientes, mi hermano? ¿Aliviado? ¿A gusto? O sea, ¿sientes algo muy placentero en tu cuerpo? Porque ya no tienes esa carga. Lo mismo es cuando llevas algo sobre tus espaldas, cargando algo.
Cuando dejas esa carga, ¡ay, qué rico se siente! Bueno, es muy parecido a lo que sucede cuando una persona está cargada emocionalmente hablando, cargada por el pecado, hermanos. El pecado, dice la Biblia, que es una carga. El pecado nos asedia, está a la vuelta de la esquina asediándonos para treparse encima de nosotros y afectar nuestras vidas espiritualmente hablando, hermanos. El pecado sí es una carga, ¿eh? Y hay quienes están trayendo o arrastrando muchos pecados en sus vidas y eso no los deja avanzar hasta que volteen a ver o volteemos a ver al Señor Jesucristo que nos está diciendo, hey, venid y dame tus cargas. Y luego hace una comparación, hermanos, del yugo. Ustedes saben que el yugo es aquel instrumento de campo que se utilizaba o se utiliza para arar la tierra, en donde juntan dos animales igualmente, es decir, un buey y un buey, y de ahí por la parte de su cerviz, los unen con ese yugo. Ese yugo les tiene un propósito. Número 1, que estén unidos. Número 2, que avancen a la par. Y número 3, que coincidan en todas las cosas que durante el camino van haciendo. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Versículo tan conocido, tan enfático para muchos de nosotros. Hermanos, pero también el yugo desigual existe entre los creyentes. ¿Sí sabían esto? O sea, puede haber dos creyentes, pero están en un yugo desigual. Usted diría, ¿por qué, mi hermano? Porque a lo mejor el varón quiere servir y la esposa no quiere, o viceversa. Ese también se puede representar como un yugo desigual. Por eso es bien importante que le digamos al Señor, Padre, pues ayúdame, yo tengo estos problemas, eres el único que me puede sacar adelante de todas estas cuestiones. Pero él habla de un yugo. Pero dice, llevad, ¿cuál yugo, hermanos? Versículo 29. ¿Cuál yugo? Porque hay varios yugos, ¿verdad? Pero ¿cuál yugo nos invita a él a ser participantes? Versículo 29. ¿Cuál yugo? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿De mi esposa? ¿De mi esposo? El de él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, el mejor cuadro de ejemplo es Jesucristo mismo. ¿Sabían ustedes que en el campo el mejor animal, por decirlo así, para arar la tierra es el buey? El buey por excelencia. Es un animal fuerte, es un animal que da pasos muy lentos, pero que hace un trabajo bien preciso. Miren, cuando los hermanos de allá del campo, de Wadley, aran la tierra, yo les pregunto muchas cosas porque yo no sé de campo. Me gusta ir con ellos porque platicamos tantas cosas y yo digo, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, y yo les pregunto acerca del campo. Y una de las cosas es, ¿cómo le hacen para que esos surcos se vayan tan derechos? Y ya me dan alguna explicación. Hermanos, pero se dice que el buey, decía don Isidro Banda, un señor que le respetamos mucho, le hemos hablado de Cristo, no ha tomado decisión, pero tenemos cuando nos toca ir ahí podemos platicar con él, una plática muy amena, y me decía, no hombre, oiga, esos animales, hablando de los bueyes, son sagrados, dice, así hablan, son sagrados. Le digo, sí, le digo, ¿por qué? Dice, porque hacen un buen trabajo. Ok. Y luego le preguntaba yo, ¿y si ponen un buey y un burro en el mismo yugo? Dice, no, oiga, pues se matan. ¿No ve que el buey le va a tirar cornadas, y el burro le va a tirar mordidas y van a pelearse? Le digo, oiga, ¿y el trabajo? Porque hay un trabajo que hacer. ¿Cómo va a hacerse? Dice, pues no hacen nada. ¿No ve que uno jala para un lado y otro jala por otro lado? Y en lugar de mantener esos surcos derechitos, no se va a hacer absolutamente nada. Se dice que siempre cuando ponen un buey con otro buey, ponen a uno más fuerte y más experimentado que otro. Siempre. Lo ponen a este más fuerte y el otro no es tan fuerte, no tiene tanta experiencia, pero al uncirlos y poner el yugo en ambos, el buey fuerte, el grande,
El experimentado es el que lleva toda la carga. El otro, lo único que hace es como que medio recargarse en él. Sí va avanzando porque van en el mismo yugo, pero va como que va descansando en él, va recargadito en el que es aquel buey fuerte, el que tiene toda la experiencia. Y saben que el buey en la Biblia es comparado con el pastor también. Sí lo sabían. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Pero el pastor por excelencia es Cristo el Señor. Es Cristo nuestro Salvador. Y Él dice, llevad mi yugo. Es decir, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la experiencia, yo no tengo la visión que tú tienes, Señor. Yo lo que voy a hacer en una aplicación devocional es recargarme en ti. Porque tú vas abriendo brecha. ¿Se ven la diferencia? Porque en ti estoy confiado. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Leímos en Efesios capítulo 4 que dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice, con toda humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pero tomando siempre el ejemplo del Señor Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso, que es lo que necesitamos, hermanos. En medio de una sociedad que se cae a pedazos, lo único que necesitamos es descansar en el Señor. ¿Se entiende, hermanos? Por eso es la necesidad de que su servidor, miren, hermanos, quiero aclararles algo. El hecho de que por la gracia de Dios nos tenga aquí al frente ya por 13 años en el pastorado, titularmente hablando. Ustedes saben que mi pastor es el hermano Oscar, ¿sí? Y nunca voy a demeritar su ministerio para con un servidor. Él es mi pastor. También está el pastor Enrique Collazo, es mi suegro, él está ahorita en Villa de García. Pero independientemente que yo sea el pastor, le digo a mi esposa, si yo no fuera el pastor, ¿tú crees que yo dejaría de ir a la iglesia? Yo seguiría yendo a la iglesia porque yo necesito estar aquí en este lugar para retomar fuerzas en el Señor, para ser exhortado y retado con la palabra de Dios en el obrero que esté al frente compartiéndonos la palabra de Dios, porque yo lo necesito. No es buscar la titularidad de algo, es buscar al Señor, porque Él es el único que nos puede dar descanso para vuestras almas. Nadie más, hermanos. Y el Señor dice, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, yo no sé cuáles sean tus cargas en estos momentos, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero créelo, tanto tú como yo tenemos algo que decirle al Señor. Tenemos algo que dejar en las manos del Señor. Yo tengo mis propias cargas y yo creo que tú tienes algunas de ellas también. No mías, sino tuyas. Esas son las que el Señor quiere que tú pronto le dejes en sus manos. La importancia de orar, hermanos. Ese es el título. ¿No se les olvidó el texto? A ver, los ponemos a prueba. Sin ver la Biblia. Al unísono dice. Muy bien, hermanos, muy bien. Ese es el versículo que nos debe de acompañar no solamente el día de hoy, sino todos los días, porque es un buen versículo. Hace años el hermano Oscar nos daba un ejemplo que me pareció muy interesante, de un joven que se fue a estudiar al extranjero y su papá, pues, en los recursos que él tenía, le solventó sus gastos durante todo el año. Allá estuvo el muchacho trabajando todo el año. Y después ya en periodo vacacional, pues ya lo saludó y todo eso. Y empezó el otro periodo y el papá le empezó a enviar, pero por semana. Ya no por todo el año. Lógicamente el muchacho se molestó y le habla por teléfono y le dice, papá, ¿qué pasó contigo? Si aquella ocasión me enviaste para todo el año y ahora me envías por semana, ¿qué está pasando? Y su padre le dijo, sí, hijo,
lo hice a propósito. Porque cuando yo te di para todo el año, ni siquiera te acordaste de mí. Ahora te envío por semana para que sepas de quién dependes. Y a veces sucede lo mismo con nosotros, hermanos. La importancia de orar. Tenemos nosotros esa necesidad de orar, ¿sí? Hay gran necesidad de poner en práctica este recurso precioso de la oración. Falta mucha práctica de oración en nosotros, hermanos. Necesitamos reconocer esto. ¿Cuántos en esta mañana pudimos levantarnos a temprana hora, como dice el salmista, Dios mío, el Salmo 63, Dios mío, de madrugada te buscaré? ¿Cuántos lo hicimos? Qué bueno, hermanos, que lo podamos hacer. Pero eso debe ser un constante en nuestras vidas. Lo primero que busquemos nosotros cuando se abran nuestros ojos es buscar a Dios en oración. Eso sería súper excelente. ¿Y por qué, hermanos? Porque vamos a ver que la importancia de orar en la vida del cristiano es fundamental para el buen desarrollo espiritual. Pero primeramente tenemos que reconocer, me incluyo, que nos falta mucho poner en práctica la oración en cada uno de nosotros. A veces, hermanos, solo oramos, y no me van a dejar mentir, en los alimentos. Y fuera de ahí, nada de oración, cuando la oración es vital para el buen desarrollo del Hijo de Dios, hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta enseñanza, hermanos, es que veamos la relación que tenemos con Dios, es decir, padre a hijo. Esta es una preciosa relación que no hay que desaprovechar, y para ello es muy importante la comunicación, ¿sí? En donde sabemos, hermanos, que la manera de comunicarnos con Dios, pues es a través de la oración. Digamos, no hay que darle muchas vueltas. La forma en que yo me comunico con Él es a través de la oración. Y la oración nada tiene que ver con una repetición o con rezos. El Señor Jesucristo dice, mas tú cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que quieren ser escuchados, algo así dice la Biblia, se me pasó esa última parte, pero sí dice, no uséis vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería, mucha palabrería van a ser oídos. No, hermano, creo que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la oración. Y el propósito de esta enseñanza es primeramente que veamos cómo está o cómo tenemos nuestra relación actualmente. Tenemos una relación de padre a hijo. Es muy importante en esta relación la comunicación, ¿sí? Y para ello, pues tenemos que hablar acerca de la oración. El propósito también de este mensaje es que no importa cuánto tiempo tengamos en el cristianismo, no importa, hermanos, no importa. Usted puede tener 1 año, 10, 2 años que usted quiera, no importa, ¿sí? Cuánto tiempo tengamos en el cristianismo. Hoy por hoy, la oración debería de ser una de las cosas más importantes en nuestra vida como hijos de Dios, y tenemos que darle esa importancia a la oración. ¿Ustedes creen que la oración es importante, hermanos? ¿Creen que la oración tiene poder? Porque la Biblia dice que la oración del justo tiene poder. No es cualquier recurso, hermanos. Y si alguien quiere poner a prueba esto, póngase a orar y pídale al Señor y verá que Él va a contestar esas peticiones. ¿Acaso no dice Jeremías 33:3? A ver, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, hace algunos años, buscando yo del Señor, disculpen tal vez que tenga que ponerme en algunos momentos de ejemplo, no debemos de abusar de esto los predicadores, pero a veces es necesario para aclarar el contexto del tema, y en ese sentido lo explico. Yo ya acepté a Cristo, entre otras cosas, trabajo de una manera muy especial en mi vida, dejé mi trabajo en una empresa en donde pues era una empresa muy sólida, y bueno, en esa empresa pues entre otras cosas me iba muy bien, dejé la empresa por algunas circunstancias que nos llevaríamos tiempo.
Ojo, no es el común denominador que los muchachos dejen sus trabajos y sus estudios, no es así. Hay aspectos en los que Dios trabaja en cada persona. Ese fue mi caso. Pero yo estaba un poquito, no renuente, hermanos, pero de involucrarme en las cosas de Dios de lleno. O sea, no renuente, pero como que no era lo mío. Y así estaba, y asistía a compañerismos, asistía a reuniones, asistía, entre otras cosas. Y en una ocasión asistí a una femenil. Y en esa femenil estaba predicando el hermano Kiko. Y ahí estaban las hermanas, ¿verdad? Y yo estaba pues allá en la parte de atrás, escuchando también el tema. Y el hermano Kiko, con lo que le distingue al hermano, ¿verdad? Es muy franco. Y decía, a ver, hermanas, ¿quiénes de ustedes entregarían a sus hijos para que sus hijos le sirvan a Dios? Y las hermanas levantaban su mano. Y mi mamá hizo lo mismo. Levantó las manos, diciendo, yo entrego a mi hijo a Dios. Entonces yo viendo eso, yo me molesté. Y yo pensé, dije, ¿cómo se le ocurre a mi mamá hacer eso? Si el que decide soy yo. Pues cuando termina la predicación, abordé a mi mamá. Luego, y le dije, oiga, mamá, ¿qué pasó? ¿Usted por qué toma una decisión que no le corresponde? Y le empecé a reclamar en cierta forma, ¿no? Claro, a lo mejor no crean que grosero ni nada, simplemente le dije, mamá, ¿por qué hace eso? ¿Nunca le han dicho así a sus padres alguna vez? ¿Por qué haces eso? Y mi mamá me dijo, yo no sé nada. Yo ya te entregué a Dios y Él sabe lo que va a hacer contigo. Y esa fue la respuesta de ella. Yo ya te entregué a Dios. Ella oró al Señor. Ella lo puso en las manos de Dios. Y aun cuando hay una resistencia, aun cuando uno dice, eso no está bien, no es posible. Hermanos, hoy me quedo callado y digo, Señor, bendito eres. ¿Cómo le contestaste a ella? Que después de un tiempo pude entrar a un seminario, después de un tiempo pude estar, y por tu misericordia y por tu bendita gracia me tienes aquí en este lugar. Y todo gracias a la oración de una madre. Hermanas, no se cansen de orar por aquellas cosas que para muchos es difícil e imposible. Para Dios nada es imposible. Para Él todo es posible. ¿Ves cómo Jeremías lo pudo entender? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo hay que ponerlo en práctica, hermanas. Y Dios contesta definitivamente. Entonces, cuando una persona, cuando un cristiano platica con Dios constantemente, diariamente, hermanos, ojo con esto, se puede ver en muchas de sus actitudes que tuvo un tiempo especial con Dios. Repito esto, cuando un creyente, cuando una persona platica con Dios diariamente, constantemente, se puede ver en muchas de sus actitudes que pasó un tiempo con Dios. ¿Creen esto? Así como Moisés, hermanos, no lo busquen, pero vemos que ahí en el Éxodo capítulo 33 del 11 al 13 vemos un cuadro en donde Moisés habló con Dios. ¿Sí? Y dijo Moisés a Jehová. Y empezó un diálogo, empezó a platicar con él. También ahí en el Éxodo, pero 34, 29, dice que Moisés, después de que habló con Dios, dice que cuando él baja del monte Sinaí, su aspecto era resplandeciente. Y las personas que estaban ahí abajo esperando, se dieron cuenta que tuvo tiempo con Dios, que habló con Dios. Hoy en día, hermanos, se puede ver en nuestras vidas si pasamos tiempo con Dios o no. Cuando una persona está permeada de lo que este mundo nos ofrece, y este mundo, hermanos, no nos ofrece nada bueno, ¿estamos de acuerdo? Estoy hablando de las cuestiones en donde el enemigo trabaja para hilar y afectar la vida de los creyentes, de los hijos de Dios y de las personas en general. Porque Satanás tiene como propósito robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Entonces, cuando una persona se deja llevar por todo esto, el resultado es que su vida va a reflejar a otros si tiene una relación con Dios o no. Imagínense. Tú puedes ver en un servidor si el hermano pasa tiempo con Dios o no, y qué difícil,
porque los que estamos al frente se supone que deberíamos de estar en más comunión con Dios, doblando las rodillas, doblando el corazón, pidiendo, intercediendo. Debería de ser así. Así también nosotros, hermanos. ¿Tu familia sabe que tú pasas tiempo con Dios? ¿Se da cuenta? Sí se da cuenta, ¿eh? ¿Dónde lo vemos? En las actitudes. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros de lo que estemos llenos, como un vaso, eso es lo que vamos a derramar, por así decirlo, ¿verdad? Si mi corazón está lleno de ansiedad, es lo que voy a proyectar. Si mi corazón está lleno de amargura, lo voy a proyectar, ¿sí o no? ¿Qué les gusta, hermanos? Si mi corazón está lleno de ¿qué? Así como dijo el hermano Rogel, estamos llenitos de agua, bendito Dios, pero si mi corazón está lleno de ¿qué más? Ah, por supuesto. Gracias, hermana, porque de veras que si pensamos nomás en lo negativo y todo, y ay, como que sí llega ahí como que a apesadumbrarnos. Pero si mi corazón está lleno de gozo, ¿qué va a haber como resultado? Ahora, recuerden, hermanos, el gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sean buenas o sean malas. El gozo depende de que Cristo vive en mi corazón. Puedo estar pasando por una tormenta, pero hay gozo en mi corazón, porque el único que da gozo es Cristo el Señor. Cantamos hace un momento un himno que hablaba de ello, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy, pero no dice porque me gané la casa del TEC, no dice porque pues tengo dinero, no dice porque tengo, no dice nada de eso, dice gracias porque Cristo me salvó. Esa es la razón del gozo, hermanos. El gozo no depende de las circunstancias, tampoco depende de las emociones, porque las emociones están aquí, están acá. Créanme, la música no es el tema, pero la música es muy, muy importante en esto. Si yo pongo una música muy guapachosa y muy movida, vamos hermanos al gozo, se van a animar muchos, ¿sí? Pero no depende de eso. Por eso hay que cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento, ¿sí? Acuérdense, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no me van a dejar mentir, que si de repente andamos en el camión y nos ponen una música por allá, el chofer, ¿a poco de repente nuestro piecito no anda por ahí? ¿Verdad? O ya lo traes en la mente. Porque así es, hermanos. Bueno, punto y aparte, retomamos. Moisés bajó y la gente pudo ver que había hablado con Dios, ¿verdad? Y es triste reconocer que muchos de nosotros no hablamos con Dios constantemente, ¿sí? Y las personas que nos rodean se dan cuenta de ello. Entonces vamos a ver rápidamente por qué es importante la oración. No tomé el tiempo, pero si alguien me ayuda, hermano Felipe, que usted está como superintendente, como tesorero y muy al pendiente de la dominical. Cuando me falten 5 me avisa, por favor. No tuve la precaución de marcar mi tiempo. Pero le pediría de favores, unos 5 minutitos antes de tocar el timbre. Me ayuda, hermano, por favor. Bien, hermanos. ¿Por qué es importante la oración? En primer lugar, porque es la mejor manera de comunicarnos con Dios. Noten, es la mejor manera, no hay otra mejor manera de comunicarnos con nuestro Dios. Hermanos, si tienen así friecito, con confianza apaguen abanicos, yo creo que se vale, no hay problema, pueden hacerlo con confianza. ¿Por qué, hermanos? Es importante porque es la mejor manera de comunicarnos con nuestro Dios. Tenemos la bendición de compartir con Dios todos los aspectos de nuestra vida, es decir, podemos hablarle directamente y decirle qué hay en nuestro corazón. Hermanos, anteriormente en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo, los de él y los del pueblo, y era la manera en que el sumo sacerdote tenía un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando se cumple la ley en Cristo Jesús, ahora dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en 2 partes y dejó un libre acceso entre judíos y gentiles.
de tal manera que ya no necesitamos el sumo sacerdote más que nuestro sumo sacerdote, que es Cristo el Señor. Pero ahora cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un acceso directo al Padre, sin intermediarios. ¿Sí? Podemos hablar directamente con Él. Y es una bendición el que podamos decirle al Señor todos los aspectos que rodean a nuestra vida. Puedo decirle mi tristeza porque Él la sabe. Puedo decirle mi angustia porque Él la sabe. Puedo decirle mi necesidad. Puedo decirle mis alegrías porque Él las conoce. Ahora, y usted dirá, ¿pero por qué decirle a Dios algo que Él ya conoce? Porque precisamente de eso se trata. Darle importancia a la oración. Dios sabe todas las cosas, amén. Dice que aquí aún no está la palabra en nuestra boca y aquí tú la sabes toda. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Les dijo el Señor cuando aquellos hombres llevaron a un joven paralítico y la gente criticaba ahí alrededor de lo que el Señor estaba haciendo al respecto de este joven, porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente, aunque no lo decía, lo pensaba. Parafraseando un poco, hermanos, no está viendo Jesús que la necesidad de este muchacho es que camine. ¿Cómo? Pues le dice, te perdono tus pecados. ¿Acaso no sabes su necesidad? Y Jesús sabía el pensamiento de todos ellos. Y por eso les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decirle a ese muchacho? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ver, respondan, les dijo. ¿Qué es más fácil? Hermanos, el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús. Y el único que tiene poder para dar vida eterna es Jesús. Ese muchacho, el Señor, así miren, lo pudo haber sanado, ¿sí o no? Su sanidad física, fácil. Para él nada es imposible, hermano. Resucitó a Lázaro. Rápido, pero lo más difícil era sanarle espiritualmente. Era su necesidad apremiante, porque si ese muchacho hubiese muerto en sus delitos y en sus pecados, ahorita estuviera clamando en el infierno como aquel hombre rico, clamando y anhelando que alguien moje la punta de su dedo en agua y le refresque su lengua, porque está atormentado en esa llama que jamás será apagada, en donde el gusano no muere, hermanos. Una constante sufrimiento. Y si el Señor no hubiera hecho ese milagro, hermanos, yo creo en los milagros, amén. Yo creo que Dios tiene poder para hacer milagros. Y a Él nadie le puede decir, no hagas esto, o no hagas aquello. Yo creo que Dios puede sanar a un enfermo, amén. Sí, hermanos, hemos orado por enfermos, si no, ¿qué estamos haciendo? A veces vamos, Señor, te pido que... Ahí está la diferencia. Conforme a tu voluntad, Señor, le des la salud, la sanidad que esta persona necesita. No te exijo, porque no somos quien para exigirte, ni reclamarte absolutamente nada. Tú eres santo. Solo te pedimos que se haga tu voluntad. Y si tú quieres sanarle de este cáncer, hazlo, Señor. Pero en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Ven la diferencia, hermanos? Pero yo creo en que Dios hace milagros. Algunos dirán, ay, es que ustedes los bautistas, ¿verdad? No creen en los milagros. Yo creo en los milagros. Mi Dios es santo 3 veces. Y está como un maestro de física, de educación física, cuando llegué a trabajar después de la fábrica, como intendente en una escuela, y había un maestro, era un maestro de allá de Brasil. Ustedes saben cómo hablan el español medio raro, ¿no? Y yo estaba ahí haciendo mis labores. Estábamos barriendo precisamente un montonón de hojas que caen de varios árboles ahí en la escuela. Entre un hermano ya de edad y servidor. Y me dice, oye Manolo, así, ¿qué crees? Que una pastora que predicó en el estadio hizo tantos milagros. Y luego me dijo, no, tú eres bautista, tú no crees en eso. Yo seguí barriendo, ¿verdad? Y luego insistente, me dice, oye, ¿qué crees? Que ¿sabe qué día? Puse a 7 personas y los toqué y pum, 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 los tumbé a todos. Pero tú eres bautista, tú no crees en eso, me dice. Y yo, ay, maestro, yo pues dándole su lugar, pues un profesor.
Y lo dice, al que no pude tumbar es este. Señala al señor ya grande, Juanito. Y Juanito le dice, ni me tumbarás. Dice, no, pues que tienes un demonio, pues no te puedo tumbar. Y así estaban ahí. Pero me volvió a decir, es que tú eres bautista, tú no crees en esto. Y le dije, mire, profesor, o sea, ya cuando no se te sube el apellido, hermano. Pero ya cuando dices, ya no, ya, o sea, ya un poquitito más tranquilo. Le dije, mire, profesor, pese a que usted me está insistiendo, le voy a responder bien. Número 1, yo creo en un Dios que no tumba, que levanta. Para empezar, mi Dios no tumba, mi Dios levanta, hermanos, porque es un Dios todopoderoso. Segundo lugar, supongamos que Dios trabaja de esa manera, que usted tumba a las personas. Supongamos. Le digo, Dios no puede usar un vaso sucio. ¿Y saben cuando le dije eso? Se molestó conmigo. ¿Cuál es la razón? Yo lo vi ahí en la escuela, en un lugar estacionado, porque yo ando para todos lados ahí en la escuela, y lo vi con una mujer que no era su esposa. Y cuando le dije eso, se molestó y jamás me dirigió la palabra, discúlpeme, pero tuve que decir. O sea, ¿cómo me hablas cuando Dios no puede usar un vaso sucio? ¿O sí, hermanos? No se puede, hermanos. Así es de que no andemos ahí buscando formas que no son, en donde Dios trabaja así de esa manera. No, hermanos, no es por ahí. Entonces, pero la bendición que tenemos, hermanos, en cuanto a la oración, es que podemos compartir con el Señor todas las cosas que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Él las conoce definitivamente. Y por eso dice Jeremías 33, clama a mí y yo te voy a responder. También, hermanos, porque de esa manera tenemos una cercanía con el Padre. Vean Santiago capítulo 4, versículo 8, hermanos. Utilicemos en la medida que puedan las escrituras, porque es importante que se escuche qué bonito cuando se escucha el ojear ahí de las Biblias, ¿verdad? Dice ahí en la carta del apóstol Santiago capítulo 4, versículo 8, lo siguiente: acercaos a Dios, amén, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero el punto es, hermanos, que en la importancia de orar es la mejor manera de comunicarnos con Dios, de tener la bendición de decirle lo que hay en nuestro corazón y de tener una cercanía más íntima con el Señor. Y Santiago dice, acercaos a Dios. Hermanos, tenemos de parte de Él una promesa que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Hermanos, quiero decirles que Dios no se aleja de nosotros. Amén. Pero nosotros sí nos alejamos de Él. Ahí está la diferencia. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Bueno, porque dice la Biblia, separado de mí nada podéis hacer. Suéltate de la mano de Dios. Digo, no lo hagas, pero es una expresión. Y verás los resultados en tu vida. Van a haber muchos problemas, mucho más problemas cuando te sueltas o nos soltamos de las manos del Señor. Tristemente hay muchos hermanos, muchos cristianos que se han alejado de Dios. Hermanos, hay veces que el alejarnos de Dios trae como consecuencia un pan de dolores tremendo en la vida. Lo bueno de todo esto es que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier momento. ¿Crees esto, mi hermano? Y para llegar a este punto tendríamos indudablemente que tomar el recurso de la oración. ¿Se acuerdan del muchacho, del hijo pródigo? ¿Cómo oró? ¿Cómo pudo hablar sin tapujos y decirle lo que estaba en su vida sucediendo? ¿Cómo ya no pudo más? ¿Cómo malgastó perdidamente? Dice la Biblia, viviendo perdidamente, es decir, los recursos que su padre le dio, se los aventó así, miren, así. Pensó que el dinero lo era todo. Y llegó al punto de apacentar cerdos, lo cual era muy fuerte para un judío. Y este muchacho tuvo que hablar con Dios, tuvo que echar en mano de la oración, ¿verdad? Es un cuadro precioso, hermanos, del Padre para con el Hijo. Entonces, es la mejor manera de comunicarnos con Dios, hermanos. Tenemos que tomar este recurso. Pero también, hermanos, la oración nos da la pauta para, y aquí yo creo que es el
Es la coyuntura en donde a veces no nos gusta el asunto. La oración nos da la pauta para ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí? Creo que esta parte es la más difícil para cada uno de nosotros. Ponernos a cuentas con Dios. La Biblia dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Allá en Wadley, hermanos, hay una hermana en Cristo, la conocimos desde jovencita, muy adolescente, ¿te acuerdas de Esther? Ya es una señora, tiene sus hijos, y sembró lo que no tiene ni idea en una área en donde su papá, don Isidro Banda, tenía un montonón de chivas y animalitos. Hermano Rogelio, don Isidro tenía acá, bueno, enfrentito. Pues usted fue, ¿no? Esa vez. Ahí estuvimos con Esther, ¿para qué preguntamos? Y el hermano Rogelio estábamos ahí con Esther. Hermanos, el jardín, precioso jardín. Sembró de todo, hasta uvas tiene en ese espacio. ¿Por qué? Porque el abono que ahí hay es tremendo. Ahí tenía las chivas, imagínense. Entonces, lo que siembras, se le va a dar. Y hay unas granadas preciosas que tiene, ¿verdad, hermano? Esas granadas, ¿cuántos conocen las granadas? No las que explotan, hermanos, no piensen. ¿Han comido granadas en algún momento? Está bien sabrosa, tiene algo especial la granada, es muy recomendable. ¿Se han manchado la ropa? Dígame cuándo se quita esa mancha. No se quita, hermanos, no se va a quitar, ni con lejía, no se quita. Si vuestros pecados fueren como la grana. Mochando el pedazo. Cortando el pedazo sí se va a quitar, pero la mancha ahí sigue, ¿verdad? ¿Mande, hermano? Las moras tampoco se quita, exacto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia nos dice en el Salmo 32, capítulo 32, Salmo 32, perdón, 5, si son tan amables de ir ahí. Salmo 32, 5, hermanos. Dice en esta porción, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y lean lo que sigue. Hermanos, este salmo, sin duda, ¿verdad? Sabemos que David está desde lo más profundo de su corazón, dándole la importancia a la oración. La oración nos da esa pauta, ese ralenti de decir, oye, espérate, hay algo que no está bien aquí. Hermanos, en el libro de los Salmos, si ustedes notan ahí precisamente en el Salmo 32, después del versículo 5, que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? Abajito, pegadito, ¿qué dice? Antes, hermana, bajo mi Biblia lo tiene, pero no sé si la de alguien que hay pegadito. ¿Qué dice? Selah. Selah. ¿Sí lo vieron? Dado que el libro de los Salmos era el himnario que utilizaban los judíos, los salmos eran para la reflexión, hermanos. Y cuando dice Selah, aquí, hermanos, esto es para indicarnos un tiempo indeterminado que nos lleva indudablemente a la meditación. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Es para hacer un análisis profundo en mi vida. Es para detenerme ahí, no leer por leer, sino, espérame, ¿qué está diciendo? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es para que yo me detenga en el momento, hermanos, porque Dios que todo lo sabe, también, hermanos, sabe, valga la redundancia, que a veces hay pecados en nuestras vidas que no nos dejan avanzar sencillamente en el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores?
¿Qué más dice? Amén. Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esos que me son ocultos. Dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. O sea, vean la consecuencia de encubrir, hermanos, de apapachar un pecado que tienes que soltarlo. Señor sabe que tú tienes esa situación en tu vida. ¿Creen que el Señor no lo sabe? El Señor lo sabe. Pero el que yo lo encubra, el que yo lo apapache, eso me va a llevar a una decadencia espiritual en primera instancia y como resultado físicamente. Hermanos, muchas de las enfermedades que hay en este mundo, ojo, no me malentiendan, no quiero decir si el hermano Rogelio tiene gripe, voy a decir es que está pecando. O sea, no estoy diciendo eso. ¿Sí, hermanos? Pero muchas de las enfermedades son causa del pecado. Muchas de las enfermedades. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y como ejemplo les menciono del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. O las enfermedades de ETS, enfermedades de transmisión sexual. Por decir un ejemplo. Muchas enfermedades son derivadas por consecuencias del pecado. Muchas. El SIDA fue una de ellas. ¿Sí? Porque este mal que se distinguió como la enfermedad del siglo XX, fue terrible y sigue siendo terrible. Y ya expliqué en Romanos 1:19, parte de ello, en donde la maldad del hombre aumentó en una manera desmedida, cambió lo natural por lo que es contra natura, es decir, contra naturaleza. Y se corrompió, sencillamente se corrompió. Y de ahí vinieron muchas causas, muchas enfermedades, incluyendo el SIDA, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Y definitivamente, el que encubre sus pecados no va a prosperar, dice Dios. No se puede. Diríamos en el argot mexicano, ¿para qué le buscamos 3 pies al gato si tiene 4? Tú y yo sabemos cuál es la fuente de lo que nos está deteniendo al respecto. Y Dios lo sabe, amén. Dios lo sabe. ¿Sí? Dios sabe todas las cosas. El salmista en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Vean. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Hermanos, en primer lugar, a quien ofendemos cuando estamos pecando es a Dios. Por eso el rey David dijo, contra ti, solo he pecado. Primeramente ofendemos a Dios y claro, por consecuencia a los demás. Entonces, si yo ofendo a Dios, tengo que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Pero consecuentemente, a aquellos que también ofendí. Ese es el caminito, hermanos. Y cuando no confesamos, cuando no entendemos que la oración es la pauta para ponernos a cuentas con Dios, hermanos, discúlpenme, pero van a pasarse años en la vida cristiana batallando. E inclusive se pueden ir, hermano, no que les desee la muerte, pero sabemos que la muerte es lo más seguro que tenemos. Y nunca hubo un cambio, nunca palparon la bondad de Dios al respecto en cuanto a la oración. Desperdiciamos los recursos que Dios nos ha dado. O sea, hermanos, cuando Dios nos da un día nuevo es para aprovecharlo, amén. Es para cambiar de actitud, es para decir, Señor, es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Y aquí podemos decirle al Señor lo que hay en nuestras vidas, pero tenemos que hacer esa pausa, ¿sí? Es, hermanos, es confesar en que estamos de acuerdo con Dios. La oración nos da esa pauta, es decir, Señor, estoy de acuerdo. Confesar. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesamos, esa palabra es estar de acuerdo con Dios. Dios ya sabe, hermano, que
que somos faltos, amén. Dios sabe que somos mentirosos, ¿sí o no? Y para Dios no hay mentirillas piadosas, hermanos, ¿eh? La mentira es mentira y se acabó. Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Sí hay unos pecados que tal vez nosotros como seres humanos enmarcamos, ¿verdad? Escandalosos le llamamos. Pero para Dios pecado es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Díganme si no diariamente tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y confesarle y decirle, Señor, sí soy esto. Hermanos, no es que yo me ponga y le diga, Señor, perdóname todos mis pecados. Eso lo puedo decir aquí en el recinto. Aquí puedo orar y decir, hermano, Señor, perdona todos nuestros pecados, porque ¿qué puedo hacer, hermanos? No puedo decir, hermano, Señor, perdona el pecado del hermano Rogelio, porque si te dijera lo que ha hecho, o sea, no puedo hacer eso porque no conozco al hermano Rogelio. Digo, lo conozco como mi hermano en Cristo, pero no sé lo que hay en el interior de él. No lo sé. Por eso, de una manera general, decirle, Señor, perdona todos nuestros pecados porque somos pecadores. Somos imperfectos. Amén. El único perfecto eres tú, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Pero, mas tú cuando ores, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando entre en mi cuarto, cuando entre en mi habitación, yo puedo orar al Señor y puedo estar de acuerdo con Él y decirle palabras que no pudiera mencionar acá. Señor, soy un hipócrita. Señor, soy esto. Ahora, Él ya lo sabe, hermano. Él ya sabe lo que yo soy. Pero ¿qué creen? Él quiere escuchar. Él quiere que estés de acuerdo con Él. ¿Sí, hermanos? Porque si hay un pecado oculto, el Señor dice, oye, ok, tú me dices, perdona todos mis pecados, ¿verdad que sí? Pero el Señor diría, ¿con cuál empiezo? Dime, ¿con cuál de todos estos pecados que estás pidiendo perdón, con cuál empiezo? Dime. A ver, ¿cuál empiezo? Y ahí esa parte no nos gusta, hermanos. Por eso seguimos batallando. Es como cuando tú le pides a tu joven, a tu adolescente que hace su cuarto, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacen los adolescentes normalmente? Por donde pase la mamá o el papá, o sea, no más. Y tienen un cuarto, el cuarto del rincón del mal, ¿o cómo le llaman? 5, gracias. El rincón de la amargura, no sé. Donde ahí ni entren. Esto dicen ellos. Pueden ver aquí, aquí se ve limpio. ¿Y qué hay allá? No, ahí no entres. Ahí está todo el mugrero, ahí no entres. No quiero que entres, por favor. ¿No les ha tocado eso? Bueno, así es Dios. Dios quiere entrar allá. O sea, no quieren, lo que ya está limpio, no. Quiere ver allá. Quiere entrar ahí. Y quiere limpiarlo. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Por último, la oración es un acto de adoración y obediencia. Primera Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar, orad constantemente. Hermanos, que no nos gane el sueño espiritual. Tenemos que orar constantemente. Tú lo necesitas, tu esposa lo necesita, tu esposo lo necesita, tus hijos lo necesitan, la iglesia lo necesita. Hermanos, es tiempo de orar constantemente y Dios no nos va a confinar en un lugar, en una postura, no nos condiciona para orar. Muchos dirían, es que yo ya oré en la iglesia. Hermanos, puedes orar en todo tiempo. Hermano, pero tengo que inclinarme e hincarme. Si quieres, hazlo. Muchos no podemos porque tenemos problemas en las rodillas, pero no te lo exige Dios. Hermano, ¿puedo orar en el camión? Puedes orar en el camión. Hermano, en el momento de la prueba, ahí, ponte a orar. Cuando tengas el problema encima, cuando tengas la discusión encima con la esposa, el esposo, con los hijos, ahí clama a tu Dios. Pero hemos desaprovechado este recurso. Hermanos, vienen actividades en nuestra iglesia muy importantes. Yo me pregunto, ¿cuántos estamos orando al Señor? Hemos dejado de orar, hermanos. Hemos dejado de clamar al Señor. Y tenemos que reconocerlo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a entender que la oración es algo precioso y es un mandamiento? Es una manera de adorar y obedecer al Señor, hermanos. Y sin duda el mejor modelo que tenemos para la oración es Jesucristo.
Muchas veces se apartaba para orar solo. Ojo, tenemos que tomar tiempo para orar solos. Amén. Porque ahí podemos hablarle directito y decirle todo. Pero también el Señor oraba acompañado. A esto lo llamo yo orar por testimonio. Hermanos, créanlo. Si tus hijos no oran, es porque no te ven orar a ti. Si tus hijos no estudian la Biblia, es porque no te ven a tomar la Biblia a ti. Entonces, si tú quieres darle un mandamiento a tu hijo, pues empieza por el ejemplo. Porque las palabras se las lleva el viento. ¡Ponte a orar! Papá, pero ¿cuándo te veo orar a ti, papá? ¿Verdad que ya no nos gustó? Es que soy tu padre, sí, pero nunca te veo orar, papá. Ponte a leer tu Biblia. Papá, ¿cuándo estudias tu Biblia? O sea, hermanos, no pidamos lo que no estamos dando, definitivamente. Y el Señor nos dio ese ejemplo. Se debe orar, hermanos, en su nombre, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que pidieres en su nombre, Él os lo dará. Es muy importante que nuestras oraciones siempre terminen de esta forma. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí? Se debe de orar conforme a su voluntad. No pidiendo y exigiendo absolutamente. Te reclamamos ahorita, Señor. Y reclamo. ¿Y quiénes somos para reclamar? Si el Señor te reclamara tus actitudes, tus necedades, verá que ya no nos va a gustar. No somos quien para reclamar ni exigirle al Señor, sino pedirle conforme a su voluntad. Padre mío, dijo Jesús, si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos? Y recuerden esto también, hermanos, que Dios siempre va a responder. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a responder? Y hay 3 respuestas. Dios te va a responder. Sí, claro que sí. Te va a decir en ese momento, sí te va a responder. Y más aquellas que vayan de acuerdo a su voluntad. Señor, ayúdame porque quiero ir a la iglesia. Sí. El Señor te va a responder porque va de acuerdo a su. Señor, ayúdame a orar más porque he batallado. Sí, te va a ayudar. Y sucesivamente porque va de acuerdo a su voluntad. Pero también te puede decir no. Señor, que me gane la casa del TEC aunque se esté goteando. Y el Señor va a decir, no la necesitas. Señor, quiero un Lamborghini. No. Ahora, la pregunta es, ¿Dios respondió? Si tú vas y si tu hijo te pide, papá, me prestas para un lápiz, porque mira, el que tengo ya está bien. ¿Me das para un lápiz? Sí. Tenga, mi hijo, le paso un lápiz, ¿verdad que sí? Y luego llega el hijo, ¿me das para un PlayStation que vale el titipuchal de lana? No. Espérate. La pregunta, ¿le respondió a su hijo en las 2? Sí, nada más que la primera respuesta fue inmediata, ¿sí, mijo? La segunda, también te respondí, pero ¿qué te dije? No, mijito, no, espera, no utilizas, no lo utilizas, no te sirve ahorita, no hay lana, no hay dinero, espérate. Entonces, y la otra es, espera, sí, te voy a dar las cosas, pero espera tantito. Sí, ya se acabó el volumen, pero estoy hablando, ya estamos cerrando. Hermanos, Dios siempre nos va a responder. Nos dice que sí, nos dice que no, o nos dice, hey, espérate tantito, espérate. Usted puede preguntar, Señor, ¿por qué no viene toda mi familia acá? Espérate tantito. Porque tú no haces la obra, yo la hago. Yo tengo el poder, yo tengo el control, y solamente tú, espera. Los tiempos son míos, dice el Señor. Y esas son las respuestas que hay. Hermanos, les invito para que juntos podamos tomar mano de la oración que es de suma importancia para nuestra vida espiritual. Que no nos pase de largo, hermanos, que podamos hacer un compromiso sincero con el Señor y decirle, Señor, a partir de hoy voy a hablar contigo todo el tiempo, porque sí se puede. Insisto, ¿puede estar en el trabajo y hablando con Dios? Sí se puede, hermanos. Ahora, tenga sus tiempos específicos, hagámoslo. En nuestro cuarto de oración, hagámoslo por testimonio para los demás. Pero, hermanos, permeémonos de la oración y la gente se va a dar cuenta de que pasamos tiempo con nuestro Dios. Se van a dar cuenta porque nuestras actitudes van a ser moldeadas
al carácter y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra, Señor. Gracias porque la oración es algo que hemos descuidado, y quiero decirte, Señor, que aunque seamos líderes, pastores, en ocasiones nos enfrascamos en tantas actividades que descuidamos este recurso, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes y que nos limpies de todas estas nuestras maldades que sin duda delante de ti hemos pecado. Te ruego para que bendigas a mis hermanas y mis hermanos, que nos ayudes a retomar fuerzas, que podamos estar constantemente hablando contigo, Señor, diciéndote lo que tú ya sabes. Padre Santo, queremos caminar junto contigo. Queremos depender de ti, Señor. Te ruego por aquellos que tienen problemas, que están trabajados, que están cargados, que tú les des el descanso que necesitan y que desde luego también yo necesito, Señor. Porque todos estamos en este barco, en la necesidad de pedirte, Señor, que nos ayudes a pasar, Señor, las pruebas, a pasar, Señor, las situaciones difíciles. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana en estos momentos. Sea cual sea su necesidad, tú la conoces y tú les puedes ayudar. Gracias por tus bendiciones, gracias por la lluvia, gracias por lo que nos das y aún lo que no nos das. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Tocamos el timbre. No sé si podemos cambiar el micrófono para cuando venga Isaac. Acuérdense del texto, hermanos, ya terminamos la grabación.